A continuación, lo que vamos a revisar es un breve resumen del capítulo 9 que se llama El periodismo literario en la era de la posficción, donde vamos a revisar principalmente la definición y las características del reportaje novelado. ¿Por qué? Porque A Sangre Fría, que es el libro que ustedes tienen que leer y que vamos a evaluar las próximas semanas, es un reportaje novelado. Gracias a la existencia y al surgimiento del reportaje novelado es que nosotros nos vamos a preguntar y ver cuál es el rol del periodismo literario en la cultura contemporánea y cuál es la preponderancia que han adquirido durante décadas nuevos géneros. Aquellos que nacen de la simbiosis, por una parte, entre el documentalismo científico y periodístico propio del oficio o de la disciplina periodística, y por otra parte, las formas de arte y literaturas tradicionales. A partir de los años 60, en el mundo contemporáneo, la división tradicional entre escritura de ficción y escritura de no ficción fue cuestionada. Entonces algunos se preguntaron, ¿podemos hablar de ficción versus no ficción? Entre ellos, algunos prosistas como Truman Capote, Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, por mencionar algunos ejemplos, quienes la ponen en cuestión esta dicotomía de ficción versus no ficción. Autores que fueron mencionados anteriormente, como Galeano, como García Márquez, como Truman Capote, escribieron obras que se caracterizan por la combinación entre, por una parte, el verismo documental y por otra, los procedimientos de escritura y empalabramiento de la realidad propios de la literatura de ficción. El concepto de empalabramiento viene de Lluís Duc en su libro Mito y Cultura, que significa dar cuenta de la realidad, es decir, contar y escribir la realidad que nos rodea. Y para eso usamos distintos recursos narrativos, por ejemplo. De hecho, se habla de estas obras, como la de Galeano, la de García Márquez y la de Truman Capote, como obras de postficción. ¿Qué significa eso? Que superan a la ficción. Este es un concepto que propone George Steiner, que es un crítico literario, en 1982. Entonces, en estas obras de postficción se observa una simbiosis, una hibridación entre la literatura y el periodismo, cuyo hijo, podríamos decir, de esta simbiosis es el reportaje novelado. Entonces, cuando encontramos obras que pertenecen a este género, reportaje novelado, podemos observar que se desdibujan los límites que separaban ambas categorías, tanto estéticas como epistemológicas, de ficción y no ficción. Es decir, van a ser obras que van a hacer esta simbiosis entre la ficción y la no ficción. Ya esto se le llama reportaje novelado. En estas obras de postficción se borran, se desdibujan los límites entre la ficción y la no ficción. Esto se manifiesta principalmente en la literatura, pero también en las artes visuales y en las ciencias sociales, y especialmente en el periodismo, que es lo que a nosotros nos convoca. Esto se explica por la influencia que a lo largo del siglo XX provoca la consolidación de la sociedad de masas, de los periódicos, de la prensa y también del cine, por ejemplo. Entonces, esta dicotomía entre ficción versus no ficción, que era típico de las viejas teorías estéticas que se fundaban en el idealismo de Hegel, tienden a unirse. Entonces ya no hablamos de una dicotomía, por el contrario, empezamos a ver que esas barreras, esos límites entre ficción y no ficción, se empiezan a borrar. Entonces, por eso se dice que en esta era de la posficción se produce una suerte de terremoto en el arte debido a que los medios de masas van a eliminar una de sus características fundamentales de la estética tradicional, que es la ficción. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, obras
de arte que ya no son de ficción, sino que van a ser de hechos reales. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de este fenómeno de la posficción? Vemos que se borran entonces los límites entre los hechos versus la ficción, o facts versus fiction. O sea, se podría decir que se establece como un guión bajo entre ambas categorías. Vamos a tener como hechos más ficción. Esto de alguna manera se traduce en nuevas formas de representar la realidad. Podemos decir que la literatura, que es parte del arte, más el periodismo se fusionan, se hibridan. Entonces vemos y hemos visto cómo en el siglo XX la novela se transforma por la sensibilidad documental contemporánea, esta idea de dar más verosimilitud al relato, que parezca que eso realmente ocurrió. Y por otro lado, en el periodismo escrito, sobre todo en el reportaje, se incorpora la narración fabuladora. ¿Y qué es lo que es eso? De alguna manera es recurrir a elementos propios de la ficción antigua, por decir, como son figuras retóricas, usar estilo directo, narrador omnisciente, para enriquecer este periodismo. Así, tenemos que novela más reportaje da origen al reportaje novelado, que es lo que a nosotros nos interesa hoy día. Podríamos decir que es la simbiosis entre periodismo y literatura, donde la obra que nosotros vamos a evaluar, que es el libro de A Sangre Fría de Truman Capote, sería el máximo exponente. Ahora es importante decir que también influyen en el reportaje novelado la literatura del siglo XIX, principalmente el realismo literario. ¿Cuál es la característica del realismo literario del siglo XIX? Es de alguna manera tratar de presentar o absorber todas las facetas de la realidad. Por eso se llama realismo. Es decir, es una novela que trata de reproducir lo que se da en la realidad. Y eso se ve sobre todo en la novela realista, que desarrolló procedimientos de escritura que han sido muy usados por los reporteros contemporáneos. Muchos de estos reporteros contemporáneos, como Truman Capote, por ejemplo, fueron asiduos lectores de Flaubert, que es un realista francés, o de Tolstoy o Dostoyevsky, que son realistas rusos, por ejemplo. Entonces, si tenemos que dar una definición de reportaje novelado, según Chillón, decimos que es una escritura híbrida, donde la característica principal es la simbiosis o la mezcla entre la vocación testimonial y los procedimientos de documentación propios del reportaje periodístico, por una parte, y por otra, donde para representar la realidad se utilizan elementos de la novela realista de ficción. ¿Cuáles serían estos elementos? Como ya lo mencionaba, por ejemplo, usar distintos tipos de narradores, narrador omnisciente en primera persona, y también, por ejemplo, recurrir a figuras retóricas, también trabajar con distintos planos temporales, no hacer una presentación cronológica solamente, sino también hacer quiebres narrativos, por ejemplo, hacer viajes al pasado a través de raconto, que son largos, por ejemplo, o a través de flashback. Ahora es importante que ustedes sepan que el reportaje novelado no es un género mixto reciente, sino que sus antecedentes ya se encuentran, como lo decía, en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX con el realismo, movimiento cuyos mayores exponentes, por ejemplo, en Francia fueron Flaubert o en Rusia Tolstoy y Dostoyevsky. Ahora, cuando analizamos el reportaje novelado, es importante observar que este toma los rasgos de diversas modalidades literarias testimoniales, como son, por ejemplo, los diarios de vida, las biografías, las autobiografías y memorias. También incorpora, por ejemplo, narraciones de viaje y de experiencias. Las crónicas también son incorporadas, la prosa costumbrista
y la literatura epistolar. Estos géneros siempre fueron considerados géneros menores de la literatura. Entonces, al ser presentados o plasmados en el reportaje novelado, adquieren una mayor relevancia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo en A Sangre Fría muchos de fragmentos de diarios de vida, de narraciones de ciertos viajes que aparecen y que son protagonizados por los personajes de este reportaje. Hoy el reportaje novelado tiene rasgos de composición y estilo que no son propios de la literatura, sino que son influencias del cine y de los documentales. Por ejemplo, el montaje paralelo o la representación escénica. Eso ha sido recogido del cine. Entonces vemos así que el reportaje novelado es más antiguo que el cine y la televisión y que alcanzó su madurez durante las últimas décadas del siglo XX, ya les decía, en los años 60. Por eso se dice que el gran exponente del reportaje novelado es Truman Capote con su texto A Sangre Fría, que en 1965 fue señalada por él o denominada novela de no ficción y que fue un reportaje que fue entregado en capítulos para la lectura, que son los 4 capítulos que conforman este texto.